Vamos a orar y comenzamos con la meditación de este servicio. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de meditar en tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que podamos ser impactados en nuestra forma de vivir, en que tu palabra nos rete, nos confronte y que podamos establecer los cambios necesarios para nuestra vida. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy es Día del Padre. Felicidades a todos los papás. Y vamos a estar meditando en una parábola que Jesucristo nos dejó y que involucra a un Padre misericordioso. Antes de entrar en nuestro pasaje, contésteme usted qué es lo primero, lo segundo, lo tercero en lo que piensa cuando escuchamos Padre, Papá. ¿En qué pensamos? ¿A dónde se remonta nuestro pensamiento? ¿Alguien? Respeto y amor. Ok. Respeto y amor. ¿Alguien más? Cuidado. Protección. Uno más. Dios. En Dios. Ok. Creo que a dónde vaya nuestro pensamiento va a depender, va a influir mucho la experiencia que cada uno haya tenido en relación a pues nuestro modelo de padre que tuvimos, o no necesariamente. Para bien o para mal, hemos formado una definición propia de este concepto. En lo general, pudiéramos decir que pensamos en estas respuestas que acabamos de escuchar: protección, respeto, cuidado, protección, Dios en su rol de padre hacia nosotros. Yo había anotado aquí familia, casa, trabajo, hijos, mal humor, nada mejor, buen humor, regaños, castigos, y ya después me fui como que a lo negativo, ¿no? Pero mejor ahí lo dejamos. Hoy quiero que meditemos un poco en el modelo de un Padre misericordioso. Y para esto quiero que me acompañen o que juntos encontremos unas características de los personajes que van a participar en esta parábola. Vamos al capítulo 15 de Lucas y vamos a leer los versículos del 11 al 24. Capítulo 15 de Lucas, versículos del 11 al 24. Voy a leer el versículo 11, me ayuda usted con el versículo 12 y el versículo 24 lo leemos todos juntos. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La familia es la célula principal de la sociedad. Tal vez han escuchado esta frase, no sé quién la haya propuesto, quién la haya dicho, pero encierra mucho de verdad o mucho de cierto. Y en la familia, en esta célula, el padre es una pieza clave o fundamental de la familia. Si consideramos algunas de las características que en este pasaje se encuentran acerca de el padre de el hijo pródigo, es el nombre que se le da comúnmente para denominar esta parábola. No sé dónde escuché o en qué momento, pero escuché, bueno, el título debería cambiar a más hacer enfoque al padre, porque el padre es quien lleva pues un poco más de atención y un poco más de protagonismo, aunque igual los tres personajes que vamos a estar viendo el día de hoy pues son relevantes para la historia. Pero la primera característica que vemos acerca del padre en los primeros versículos es que el padre provee a sus hijos. Si bien no nos dice específicamente detalles más allá de que se encontraban tal vez trabajando en alguna hacienda, tal vez el padre tenía pues alguna buena posición económica o en alguna situación o posición de poder, nos indica que el padre está proveyendo a los hijos. Si vamos a algunas de las funciones que el padre normalmente o comúnmente se esperan de él o de nosotros, es pues que provea, que proteja a su familia, y este padre en mayor o menor medida lo está cumpliendo en esta parábola. Ahora, regularmente, cuando pensamos en provisión, viene a nuestra mente esta parte laboral, económica, esta parte monetaria. Sin embargo, la provisión, déjeme ampliar un poquito nuestra perspectiva de provisión, va más allá de lo material. Hace unos momentos leíamos los primeros 9 versículos del capítulo 6 de Deuteronomio. De las primeras, si podemos llamarlo así, instrucciones que Dios dejó a su pueblo, está indicando la forma en la que el padre debe de encargarse de transmitir el conocimiento, el interés, esa relación con Dios a sus hijos, a sus descendientes. Y creo yo, y en mi perspectiva, esta es otra parte o es otra forma de provisión. Si bien podemos estar muy comprometidos con nuestro trabajo, con lo económico, con que a mi familia no le falte nada, ¿qué hay de esta parte inmaterial? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué
estamos aportando hacia ellos. Ahorita veíamos a los niños más pequeños que nos demostraron que están observando lo fuerte, lo guapo, lo bellos que son sus papás, algunas otras características. Y déjeme darle la otra cara de la moneda. También los aspectos negativos, ellos los están observando y los están obteniendo. Así que es un gran compromiso este rol que como padres tenemos al proveer. Y yo sé que de aquí, no el 100% de ustedes o de nosotros somos padres, pero ¿qué hay de lo que estamos proveyendo para nuestra vida? Si bien en un rol, en una familia, el padre es el encargado de traer lo monetario, los bienes, ideas, conductas, ejemplos a nuestro hogar, si lo reducimos un poco, la analogía a nuestra vida, ¿qué estamos proveyendo, qué estamos consumiendo, qué estamos ingresando a nuestro cuerpo, a nuestra mente, qué nos estamos proveyendo a nosotros? Y de todo ello se va a componer nuestra familia, se va a componer nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, de responder, de conducirnos ante cualquier situación. Subrayaba ahí la parte en la que el hijo le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. Hay un autor que define el amor como provisión y protección. Sé que cada persona tiene su definición de amor, pero me gusta esa definición muy puntual que se hace del amor, que es proveer y proteger a otra persona o a otro ser al cual le estás brindando tu amor. Y en cierta medida, este padre también está demostrando y manifestando el amor que tiene para con sus hijos al proveerles. Y sé que suena un poco extraño o un poco, ya viendo el desarrollo que tiene la historia, el relato, el decir, bueno, pues como padre pudiste haber retenido tus bienes para que tu hijo no se perdiera, para que tu hijo no fuera y los malgastara. Sin embargo, el padre reparte los bienes. Y es una acción que nos recuerda hasta cierto punto un concepto muy conocido, no sé qué tanto bien o mal aplicado, pero es el libre albedrío. Y está muy relacionado en cierta manera con el amor que Dios nos tiene. Si Dios hubiera querido, Él hubiera creado, Él hubiera formado, hubiera hecho una cantidad infinita de seres que estuvieran a su servicio de manera automática. Sin embargo, a nosotros nos proveyó de libertad, nos proveyó de voluntad, de deseos, y justamente esa voluntad es la que Él quiere que nosotros usemos para adorarle, para alabarle, para decidir estar con Él. El amor que Él nos da, que Él nos demuestra, viene con esa libertad que Él desea que usemos para acercarnos a Él. De igual forma, si mentalmente continuamos un poquito con la historia, spoiler, el hijo al final sí regresa, pero el padre, al manifestar y al usar y al expresar este amor, vamos a ver que ese amor le permitió al padre estar siempre al pendiente,
siempre atento, invirtiendo de su tiempo, esperando al Hijo, esperando el regreso de aquel que se había ido. Y esto me invita nuevamente a reflexionar y a ver qué tanto tiempo estoy dedicando a mis hijos, qué tanto estoy, además de orando, que asumo que todos lo hacemos, qué tanto tiempo estoy invirtiendo en demostrarle a mi hijo mi afecto, enseñándole cosas, enseñándole aspectos de su carácter, de su educación, de su relación con Dios. ¿Qué tanto tiempo estoy invirtiendo en ese amor que digo tener? Entonces, tenemos las primeras dos características que está relatando el pasaje. Y vamos a hacer una pequeña pausa con este personaje que es el Padre. Y ahora vamos con uno de los personajes que puede ser muchas veces el principal en la historia. Y nos dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo, al acercarse a su padre y pedirle los bienes, la herencia, no encontré un sinónimo para herencia, la herencia que le correspondía, está demostrando que para él su padre ya no lo estaba considerando. La herencia regularmente, y no sé si hay alguna cultura en la que no, pero la herencia regularmente se reparte cuando la persona ya no se encuentra con vida. Entonces, nos puede dar una idea de lo que el hijo menor estaba considerando en su ser a su padre. Y esto nos refleja algo de rebeldía, o mucho, en su ser. No le importó que aún estuviera con vida, demostrando así que él quería seguir, pues, su camino, seguir su propia opinión, seguir su juicio, sin importar nada de la opinión del Padre. Tal vez entre la misma rebeldía, un tanto de ingenuidad, inocencia, rodeado de falsos amigos y falsos placeres. Sin duda esto no tenía pinta de que fuera a acabar muy bien. Nuevamente hacemos una pausa y nos insertamos nosotros en la historia. Si bien estamos considerando el Padre como una figura o como una imagen de Dios, ¿qué hay en cuanto a nosotros? ¿Cuántas veces no actuamos de manera similar a este hijo, considerando la provisión tan grande que Dios nos ha dado vida, salud en mayor o menor medida, nos ha provisto trabajo, hogar, familia, una infinidad de cosas, y sin embargo muchas veces actuamos como si no existiera o como si eso que tenemos nosotros nos lo hubiéramos merecido, nos lo hubiéramos ganado por bonitos, por bellos, por guapos, por todo aquello que nosotros consideramos nuestro talento o nuestro esfuerzo, y dejamos fuera de consideración para nuestro ser, para nuestra mente, a Dios, aquel que nos proveyó, que nos amó tanto, que proveyó todo para nosotros. Y a esto podemos llamar como rebeldía. Muchos de nosotros, de hecho, todos, en algún momento nos hemos desviado de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso se considera rebeldía. ¿Cuántas veces hemos actuado de esta manera?
¿Cuántos de nosotros reconocemos que en algún momento hemos sido rebeldes a Dios? ¿Qué hay en la actualidad en tu vida que puede entrar en esta clasificación de rebeldía? ¿En qué aspectos de tu vida estás siendo rebelde a Dios? ¿En qué aspecto de tu vida estás dejando fuera a aquel que te ha provisto de todo? Considéralo y llámalo primero como es, rebeldía, y después trata de alejarte de esto. Decíamos, y nos sirve mucho ya conocer la historia, que este primer paso de rebeldía, de dejar fuera de consideración a Dios, o en este caso en la historia, dejar fuera de consideración al Padre, nos lleva en una espiral descendente a una catástrofe. Si seguimos leyendo, versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Creo que pocas veces en mi vida, o muy contadas, he pasado un día sin comer o muchas horas. Si acaso cuando alguna vez que he tenido que trabajar mucho y me olvido de comer, o alguna vez que me he enfermado, aunque luego a veces tampoco se me va el hambre, pero creo que justamente el hambre es una de esas sensaciones, pues, molestas, obviamente pues, las enfermedades también y todo, pero consideremos un poco el hambre. Yo sé que a lo mejor algunos de nosotros ya tenemos hambre porque ya es casi hora de la comida y todo, pero nos dice que en medio de la situación o posterior a la situación en la que se encontraba este hijo, llegó un momento en el que esta rebeldía, en el que esta alejamiento, esta situación lo llevó a estar en una situación en la que tenía hambre, y no solo que no tuviera con qué proveerse, sino que en toda la región había hambre. Entonces tuvo que empezar a buscar formas de ganarse, pues, algún alimento, alguna provisión, alguna comida. Y más allá de lo literal que puede ser el hambre y que puede ser lo molesto de esta sensación, creo que apunta un poco a algo mucho mayor, a ese vacío, a esa sensación de pérdida, de encontrarse en una situación completamente diferente a la que él había estado, tal vez meses, tal vez semanas, no sabemos cuánto le duró su dinero, pero ese contraste que había entre la provisión, los recursos, la seguridad hasta cierto punto que tenía en su casa, en su lugar de origen, con su padre, ese contraste con la situación que él ahora estaba, pues en una situación apurada. Entonces, si vamos nuevamente uniendo estos dos conceptos, toda rebeldía, toda situación en la que nosotros nos alejemos de Dios, en algún momento va a llegar esta catástrofe a nuestra vida. Y yo sé que suena un poco tal vez pesimista, tal vez muy a asustarlos para que se alejen, pero ¿qué tal que vamos a Romanos 6:23? Muchos lo conocemos de memoria, si quieren ir, si no quieren ir, pueden ir a sus mentes. Dice: porque la paga del pecado es muerte.
Y yo no sé si hay otra situación más catastrófica que la muerte, creo que no, pero dice que el pecado, la rebeldía, nos lleva a esta situación de muerte. En algunos casos incluso puede ser muerte física, mayormente no, cuando pecamos no automáticamente morimos físicamente. Sin embargo, hay algo peor y es la muerte espiritual. Y esta es la mayor catástrofe que nosotros podemos tener. Y es la muerte de la que nos habla constantemente la Biblia, la palabra de Dios. Y es hacia donde nuestra rebeldía, nuestro pecado, nuestra desobediencia nos va a llevar, si es que nosotros no nos alejamos de ella. El hijo menor fue cayendo en esta espiral descendente, la cual lo llevó a lo más vil que pudo haber imaginado. Un trabajo que pudiera considerar despreciable para el contexto en el que se estaba narrando esta historia. Este trabajo pues era lo peor de lo peor, mal pagado, en situación de hambre, solo, tal vez recordando, tal vez ahí decepcionado. Y nos dice que esto empezó con una decisión que él tomó. Dice el pasaje, y fue, versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y atención a las primeras palabras del versículo 17, y volviendo en sí. Viene un contraste nuevamente a estar en la situación peor que él pudiera a lo mejor haber imaginado o haber considerado, a esta frase que nos da un poquito de esperanza. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo recuerda una de las características que hemos visto del padre. En aquel lugar había provisión, en aquel lugar había algo de seguridad, había algo de protección, había algo de cuidado, había esto que ahora estoy necesitando. Y el hijo recuerda y dice, bueno, a lo mejor mi padre no es tan malo y me acepta como un trabajador más, pues a lo mejor no pierdo nada al acercarme, a lo mejor incluso me humillo, pues puedo llegar a ser uno de sus trabajadores ahí, tal vez ya no me va a considerar su hijo, tal vez solo me va a considerar como un trabajador más, apuntando su mente y apuntando su deseo a aquella provisión que tenía en su lugar. Sin embargo, nos dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y si recordamos las características que habíamos visto de este padre, es que era proveedor y que era amoroso. Y el hijo estaba buscando alguna de estas dos características. Sin embargo, encuentra una tercera característica que es la misericordia. Dice que el padre fue movido a misericordia. No simplemente el padre le dijo, bueno, tú te lo buscaste, te lo ganaste,
aprendiste la lección y ahora pues paga tus consecuencias. Probablemente es algo que nosotros haríamos, probablemente es algo que sería humano pensar. Sin embargo, este padre, al aplicar su provisión, su amor, nos dice que fue un poco más allá en estas características y restableció los derechos que tenía el hijo menor. Lo volvió a considerar su hijo. Decíamos hace un momento que el padre demostraba este amor y esto trajo sus resultados. Si bien no nos menciona que cuánto tiempo haya el padre estado ahí esperando, sin embargo, yo creo que normalmente el padre estaba atento a ver si el hijo regresaba. Estaba invirtiendo tiempo, estaba dedicado a esperar ese regreso. Y más allá de que el hijo esperaba regresar y tener esa provisión, encontró algo mucho mejor. ¿Qué hay de nosotros en nuestra vida? Si bien todos en mayor o menor medida hemos tomado decisiones, hemos tomado caminos que a Dios no le agradan y en mayor o menor medida de igual manera hemos tenido consecuencias a esto. Esta historia nos invita y nos señala esta oportunidad de poder regresar, de poder, no importando cuál sea tu situación, cuál sea el lugar, el momento en el que te encuentres, siempre el Padre va a estar esperando por ti. Posteriormente nos da unos versículos, una escena postcréditos, donde está el hijo mayor de los versículos 25 al 32. Me gustaría que los leyéramos todos juntos y analizáramos rápidamente las características de este hijo mayor. Vamos a leer desde el versículo 25 al versículo 32. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estos versículos nos indican tres características más que me gustaría que consideráramos acerca del hijo mayor. Y la primera es que en vez de estar regocijado, feliz, contento porque su hermano había regresado, seguro él había visto a su padre pues sufrir este tiempo que no estaba, y él, en lugar de regocijarse, de contentarse, expresa su enojo. Y enojarse no es malo en sí, pero si tu enojo es por la felicidad ajena,
Además, por la felicidad de que tu hermano volvió, pues creo que no es la mejor emoción que deberíamos estar experimentando en ese momento. La segunda característica es ahí en el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No sé qué tan cierto sea esta expresión que él dijo, que nunca había desobedecido a su padre. Por ahí veo a algunos padres diciendo que no es posible. Pero suponiendo que sea así, dicen, no te he desobedecido jamás. Lo que está haciendo el hijo es autojustificarse con sus acciones. Y esto muchas veces nos lleva a un orgullo, a una soberbia y confiar en nosotros mismos. ¿Cuántas personas podemos vivir engañados con esta creencia de que no hemos hecho nada malo, de que no necesitamos arrepentirnos o incluso enojarnos si alguien más se arrepiente? Y la tercera está ahí en el versículo 30, dice: Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. La soberbia, la arrogancia que está demostrando en este pasaje, dice, tu hijo, ni siquiera quería él verse familiarizado con él, pudo haber dicho mi hermano o simplemente fue una arrogancia, una actitud o característica que nosotros podemos tener al creernos mejores o creernos más que los demás, decir, bueno, yo soy menos pecador que los otros, yo soy menos pecador que el vecino, no soy tan malo como X o Y persona. Y si juntamos estas características, nos pueden desviar y nos pueden obstaculizar el arrepentimiento que nosotros necesitamos. Si vemos entre las características que los hijos tuvieron, la rebeldía, la catástrofe a la que llegó, el enojo, la autojustificación y la arrogancia de los hijos, todas ellas acarreaban o llevaban a algo que nadie queremos. Todo ello nos llevaba a alejarnos cada vez más del Padre, cada vez más de Dios. Sin embargo, tan solo una de las características, que fue el arrepentimiento del hijo menor, fue esta la que lo llevó a poder restablecer su condición de hijo. No sabemos lo que sucedió con estos personajes posterior al relato. Sin embargo, las características que nos deja, podemos nosotros considerarlas y hacer elecciones entre lo que queremos para nuestra vida. Las características del Padre. Estamos proveyendo para nuestra familia, estamos proveyendo cosas buenas para nuestra vida, estamos amando, estamos siendo misericordiosos. O por el contrario, estamos siendo rebeldes. Esa rebeldía nos va a llevar a catástrofe. O estamos siendo como el hijo mayor, que fue arrogante, soberbio, orgulloso, se quería justificar por él mismo. O estamos considerando la opción de volver al Padre. Y no es que yo esté diciendo que todos estamos tan perdidos o tan alejados como la historia supone que el hijo menor estaba. Sin embargo, creo que siempre podemos nosotros estar
cada vez más relacionados con el Padre. Y eso implica una actitud, una característica de arrepentimiento hacia el Padre, de considerar nuestras acciones, de considerar lo que Dios quiere para nuestra vida y acercarnos con esta actitud hacia Él. Entonces, podemos aprender y conocer de estas características para que confronten a nuestra vida. Considera tu vida y cómo la estás viviendo. ¿Estás siendo amoroso, misericordioso? Sea que estés en un momento agradable, desagradable o difícil de la vida, siempre tienes la oportunidad de ir ante el Padre y restaurar, fortalecer aún más tu relación con Él. ¿O dejarás que la arrogancia, soberbia, el enojo puedan más? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu misericordia, gracias por el amor que nos has demostrado. Te pedimos que nos ayudes a poder tener actitudes que te agraden, poder tener el deseo de poder buscarte, de poder relacionarnos cada vez más contigo. Piensa en estas características que acabamos de observar. ¿Cuáles de ellas crees que quieres tomar para ti, para tu vida el día de hoy? Hemos visto el amor, la misericordia de Dios. Hemos visto de igual forma que necesitamos tener una actitud de arrepentimiento, de reconocimiento ante Dios, de que Él es todo lo que necesitamos. Decide buscarlo cada vez más esta semana, decide acercarte a Él y recibir la misericordia que Él tiene para tu vida. Padre Santo, gracias de nuevo. Te pedimos que nos ayudes a buscar tu misericordia día con día, a replicar esas características que solo tú tienes a perfección. Sin embargo, podemos buscarlas cada día de nuestras vidas. Te pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.